Ya, chiquillos, entonces nosotros vamos a comenzar, ¿cierto?, con la parte más básica de estadística, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, el objetivo es representar datos. Eso es, ¿cierto?, es la estadística. La estadística se ocupa para eso, ¿ya? Mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, ¿ya? Entonces el concepto de estadística se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas. Cuando nosotros tenemos muchos números, tenemos que analizarlos, po. Sus fines son describir el conjunto de datos obtenidos y tomar determinadas decisiones. Entonces eso es lo básico, ¿cierto?, que uno tiene que tener claro en el concepto de estadística. Y tenemos, ¿cierto?, una estadística descriptiva, que es la que deduce, la que es la encargada de la organización, condensación, presentación de los datos en tabla, etcétera. ¿Cachai? Se ocupa en todos lados la estadística, en todos, siempre, siempre la vamos a ocupar, ¿ya? Y, ¿cierto?, acá tenemos algunos conceptos. La población, ¿ya? Es la colección de todas las posibles mediciones o observaciones que pueden hacerse de una variable bajo estudio. O sea, todas las variables, ¿cierto?, que tú estudias se llama población. Si yo estoy estudiando el conjunto, ¿cierto?, de todos los seres humanos que se contagiaron con COVID en los últimos 2 años, esa es una población. ¿Ok? Entonces, los datos son tu población. ¿Ya? La muestra es el conjunto de mediciones u observaciones tomadas a partir de una población. ¿Ya? Es un subconjunto representativo de la población. ¿Por qué es cierto? Porque yo puedo decir, vamos a hacer vamos a hacer un estudio, ¿cierto? Vamos a hacer un estudio de todos los alumnos del IP que están llegando a la hora, a las 18:40 al instituto, ¿ya? Es hacer mi población, todos los alumnos del IP, ¿ya? Pero la muestra, ¿cierto?, la voy a hacer de acuerdo a los alumnos que ingresan solamente por el portal de España, una cosa así, ¿ok? Entonces eso es tener claro, ¿cierto?, los conceptos, ¿ya? Eh, Ahí estamos en el concepto población, ahí estamos en el concepto muestra, ¿cierto? Estamos acá ahora, ¿ya? Ahí estamos. Las variables son las características a las que se estudia cada individuo lo muestra. Sexo, edad, peso, estatura, color, estado civil. Acá, ¿cierto?, nosotros tenemos variables cualitativas y tenemos variables cuantitativas. ¿Ok? Las cualidad. Las cuánto. O sea, en otras palabras, todas aquellas variables, ¿cierto?, que trabajan con números, son variables cuantitativas. Y las cualitativas son cualidad, po. Vamos a hacer un estudio de las personas que ocupan chaleco rojo. Chaleco es una cualidad, po. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto es la cantidad de personas? Entonces, esos son importantes. Y los datos son los valores que toma la variable en cada caso. ¿Ya? Son lo que toma la variable. ¿Ya? Entonces tenemos los tipos de datos cualitativos. Son datos que solo se toman valores asociados a las cualidades o atributos. Sexo, hábito de fumar, fumador, no fumador, color de ojos, negro, azul, marrón, religión católica, evangélica, estado civil, soltero, casado, divorciado, etcétera. ¿Ok? Entonces, y lo cuánto proviene de variables que pueden medirse, cuantificarse o expresarse numéricamente. Ejemplo, ¿cierto? Vamos a fijar un poquito acá, ahí sí. Ya, ahí va. Ahí sí. Ahí está mejor. Ahí sí, ya, ahí sí. Peso, edad, estatura, presión, humedad, intensidad de un signo, etcétera. ¿Ok? Entonces estos son los tipos de datos cualitativos, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Tenemos tipos de datos. Entonces, cuando yo organizo los datos, ya, yo voy teniendo distintos tipos de datos que se me van entregando a mí. Entonces yo digo, ok, una vez que se ha realizado la recolección de todos los datos, ya, de los cuales rara vez son significativos sin una organización y tabulación. Ya, o sea, uno tiene que organizarlos y tabularlos. Ya, tú puedes tener un millón de datos, pero siempre tienes que organizarlos y tabularlos. Ya, entonces, ya, si tenemos claro, estamos en la página 10, ahí sí, ok, ya. Tenemos, cierto, que necesariamente ir a las frecuencias. ¿Qué es lo que es frecuencia? Frecuencia es repetir, cuando un dato se repite. Si yo tengo, cierto, 1, 1, 1, 1, yo digo, cierto, que mi frecuencia, el número 1, tiene una frecuencia, cierto, de 3, de 4, perdón. 4, se repitió 4 veces el 1. Esa es la frecuencia, ¿ya?
Esa es la frecuencia, ¿ya? Entonces, es un arreglo de los datos que permiten expresar la frecuencia de ocurrencias de las observaciones en cada una de las clases, mostrando el patrón de la distribución de manera más significativa. ¿Ok? Entonces, esa es la frecuencia, ¿ya? Se organiza en una tabla de frecuencia, donde primero tenemos la clase. ¿Qué significa la clase? El tipo, ¿ya? Tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la porcentual. Entonces vamos a suponer, ¿cierto? Que yo tengo, no sé, vamos a hacer un estudio, ¿cierto? De las edades, ¿cierto? De los alumnos que ingresaron este año. Entonces yo aquí tengo, hicimos un estudio con uno 18, 20, 18, 15. No, 15 imposible. No entran a la U con 15. Otros tuvieron 22, ¿cierto? Algunos tuvieron 33, 22, 15, ya, dale con 15, 18, otro entró con 18, otro entró con 19, 21, entonces yo digo, ok, me voy al menor, digo 18, ok, la clase, ¿cierto?, de estudio va a ser 18, entonces yo digo, ¿cuántos 18 hay? 1, 2, 3, 4, ok, la frecuencia, ¿cierto?, absoluta es 4, la que se repitió. La frecuencia acumulada es la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, ¿ya?, es la frecuencia absoluta partido en n, ahí está la fórmula. Y la porcentual es el tanto por ciento. Entonces, esto, ¿cierto?, es lo primero que ustedes tienen que tener claro de cómo tabular, ¿ya? De cómo tabular, ¿cierto?, los datos. Entonces, la tabla de frecuencia absoluta tenemos, ¿cierto?, la variable estudiada, por ejemplo, edad más hermanos, y las veces que se repite en la frecuencia absoluta. ¿Ok? Eso también, ¿cierto?, es importante tenerlo presente. Interrumpa si tienen duda, ¿eh? Por favor. Las marcas de conteo son, por ejemplo, los estudiantes de séptimo básico anotaron el patrón de sus huellas. ¿Qué tipo de patrón tiene la mayoría de los estudiantes? Espiral, espiral, rizo, 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 arco, rizo, espiral, arco, rizo, arco, rizo, arco. ¿Te das cuenta? Entonces aquí estamos viendo variables cualitativas. Entonces yo digo, ok, espiral. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3. Rizo. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego tengo arco. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces aquí estoy en las frecuencias. Fíjate que la muestra, ¿cuántos fueron? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 fueron los estudiantes. 14. Si yo cuento todo esto, 7 más 3, 10 y más 4 me da 14. La frecuencia, ¿cierto?, acumulada es la suma de las frecuencias. 14. Y no puede superar, ¿cierto? No puede superar a la cantidad de muestras que tú hiciste. 14. ¿Te das cuenta, no? No puede superar a eso. ¿Ya? Entonces eso, ¿cierto?, es lo que ustedes tienen que tener presente. ¿Vale? Esa es la marca, ¿cierto?, de conteo. Para completar la tabla de frecuencia, ¿cierto?, nosotros podemos realizar marcas de conteo correspondientes a cada patrón, como lo dice acá, ¿viste? Como lo había hecho yo anteriormente, ¿ya? Contar el número de marcas de conteo y anotarlo en la frecuencia, ¿ya? Luego, seleccionar intervalos iguales. Claramente existe una infinidad de posibilidades, pero utilizaremos el más adecuado, o sea, intervalos exactos, y uno encuentra la frecuencia de cada intervalo, ¿ya? Entonces, para encontrar los intervalos, seguimos el siguiente procedimiento. Primero debemos encontrar el tamaño de la muestra, o sea, cuántos elementos tiene esta, que se denomina n. O sea, tengo que contarlo obviamente, pues no puedo dejarlo de no contar. Luego, para determinar cuántos intervalos o clases tendrán, nuestra tabla de frecuencia debemos calcular la raíz cuadrada de eso. La raíz cuadrada de eso. ¿Ok? Importante tenerlo presente. Ya vamos a hacer un ejercicio. Posteriormente debemos determinar el rango de la muestra. Este se calcula con la diferencia entre el mayor y menor valor de la muestra. Rango, ahí está el rango. Valor mayor, menor valor menor. Finalmente calculamos la amplitud de cada clase. ¿Qué significa la amplitud? Por ejemplo, ¿cierto? Si yo voy de 20 a 30, ¿cierto? Mi amplitud va a ser 10. De 20 a 30 es 10. Y eso es cierto, es el rango partido en la raíz cuadrada de n. ¿Ya?
Finalmente calculamos la amplitud de cada clase utilizando los valores anteriores, rango partido en raíz cuadrada de n. Obviamente que es necesario aproximar este valor al entero siguiente, o sea, si te da, no sé, 5,7, lo aproximáis a 6, ¿vale? Ya, eso es importante. Fíjense, usa los datos de la tabla para hacer una tabla de frecuencias con intervalos. Tenemos toda esta cantidad de frutas que se venden por hora. 7, 1, 6, bla, 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 bla. ¿Qué tienes que hacer tú primero? ¿Cierto? Ordenar. Pues. Entonces empezar a decir, ok, lo primero, el 1. ¿Cuántos hay? Y yo empiezo a decir 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Qué número sigue después del 1? El 2. ¿Ya? 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5. 5. Luego, ¿cierto? Viene el 3. Vamos con el 3. Profe, se le pasó uno. ¿A dónde? Al lado del 2 que está en la fila número 3. Acá está. Gracias. Ahí está. 6. Muy bien, atento a la jugada. Vamos con el 3. 3, 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 1, 2, 3, 4. 4. Vamos con el 5. 5, tenemos 1, 2, 3, 3. Ah, me faltó el 4, pero ahí lo vamos a hacer. 3, ¿cierto? El 4, aquí está el 4, 1, 2, 2, 2, 2, ahí está. Luego tengo el 6, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Luego, ¿cierto? Tengo el 7. El 7. Ahí está. El 7. Tengo 1, 2, 2 nomás. Luego el 7, ¿cierto? Me salta el 8. Tengo 1, 2. Arriba no hay ninguno. 2, 2, 2. Ahí nomás. Luego, ¿cierto? Me salta el 9. Tengo 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. De ahí, ¿cierto? Me salto el 10. Tengo 1. Arriba no hay ninguno. 1, 1, 2. Ahí está el otro. 2. Luego, ¿cierto? Al 11. Tengo 1 ya. 11. 2 acá. 2. Luego me salto al 13. 13. Arriba no hay ninguno. Acá tampoco hay 1. 1. Y aquí estaba el 12 igual, que había 1. En el 12 había 1. Aquí me lo acabo de dar cuenta. Luego, ¿cierto? Tengo, me parece que va el 16, sí. 1. El 16 aporta con 1. Ya, no aporta con ninguno más. Luego, ¿cierto? Va el 19, que también aporta con 1. Luego va el 20, que aporta con 1. Luego va el 30, el 23. Y el 21, que aporta con 1. Luego, ¿cierto? Va el 23, que aporta con 1. Y finalmente, ¿cierto? Va el 30 y el 52. No, el 30, 31 y 52. 30 que aporta con 1, 31 que aporta con 1 y 52 que aporta con 1. Entonces ahí lo ordené. Tengo clara, ¿cierto? La frecuencia. ¿Te das cuenta? Eso es lo primordial que tú tienes que hacer. ¿Ok? Lo primordial. Luego tú dices, n son 50. Si tú yo cuento todos estos datos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 50. 14 por 4, 50. Muy bien. Hay que contarlo. N son 50. Si yo saco la raíz cuadrada de n, 7,07, lo aproximo. 7. Si saco el rango, ¿cierto?, del valor mayor,
el rango es el valor mayor con el menor. El mayor 52 y el menor, ¿cierto? Es 7. Perdón, 1. El menor es 1. ¿Ya? 1. Ahí está 1. Entonces 52 menos 1, 50. 50. Ah, 52 menos 1, 51. ¿Se fijan? Entonces hasta ahora, ¿cierto? Son cosas que lo primero es ordenar. Si te fijas, lo primero es ordenar los datos. Ya, luego, ¿cierto? Cuenta los datos. La muestra tiene 50 datos. Perfecto. Saca la raíz cuadrada de 50. Eso es la raíz cuadrada de 50. Te da 7,07. Lo aproxima, ¿cierto? Al par. En este caso 7. Sacas el rango y luego tú dices, perfecto. El rango partido de la raíz cuadrada de n. 51 en 7 me da 7,286. Lo aproximo al par inferior. Superior, perdón. Ojo. Se aproxima al superior. No al par. Ahí me equivoqué yo. Se aproxima al entero. Dime, al entero superior. Ahí sí. Dime. El tema de la lista la va a pasar a ahora. No, yo les dije en la clase que la lista quedan todos presentes. No se preocupen por eso. Ah, ya, ok. Nunca se preocupen por la lista. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ojo, se aproxima, no se aproxima a 7. Porque aquí la regla, si yo voy a la regla de aproximación matemática, esto es 7. Pero aquí en estadística se aproxima al entero superior. Porque si te fijas, es 7,2, entonces va a haber un dato que me va a quedar afuera. Si yo lo aproximo a 7, tiene que ser al entero superior. En este caso a 8. ¿Estamos claros con eso, no? Entonces, ¿qué significa? Significa que vamos a formar 7 clases en donde los intervalos te dan amplitudes de 8. Entonces, fíjate, 7 clases donde los intervalos, ¿cierto?, van a encontrar amplitudes de 8. Entonces, eso de ahí es la amplitud, ¿cierto? Y eso de acá es la clase. ¿Qué significa eso? Significa esto. Que yo dije esto. Mira cómo me dio. Del 1 al 9, ¿cierto? Del 1 al 9 es 8. Tal cual como estábamos acá. ¿Cierto? 8. La amplitud de 8. Entonces tú dices, ok, del 1 al 9, del 9 al 17, del 17 al 25, del 25 al 33, del 33 al 41, del 41 al 49 y del 49 al 57. ¿Cierto? Y ahí, ¿cierto? Tú vas colocando la frecuencia de todos esos números. ¿Te das cuenta? Y ahí, ¿cierto? Te quedó ordenadito tu tabla. Te quedó ordenadito. Acá no hubo ni un número, pero necesariamente tienen que estar. Porque lo que te manda a ti, ¿cierto? Es esto. ¿Ok? ¿Quedó claro, no? ¿O no quedó ¿Podría claro? explicarlo de nuevo, profe? Ya. Lo que tú tienes que, vuelvo a insistir, tú ordenas los datos. Siempre lo primero es ordenarlo. ¿Ok? Luego tú cuentas y dices son 50 datos. Entonces tú dices perfecto, son 50 datos. ¿Ya? 50 datos. Tú sacas la raíz cuadrada de 50, ¿ya? Que te da 7,07. Tú, ¿cierto? A eso lo aproximas al entero inferior. Aquí te voy a colocar eso, se aproxima al entero. 7,07 a 7. Ese 7 son la cantidad de clases. ¿Ya? De clases. Luego tú sacas el rango, que es el número mayor con el menor, y te da 51. ¿Cachai? 52 menos 1, 51. Luego tú dices el rango partido por la raíz cuadrada, ¿cierto? De n, es decir, 51 partido por la raíz cuadrada de 7, y te queda a ti 7,2. Tú lo aproximas al entero superior. En este caso 8. En este caso 8. ¿Ok? Entonces tú dices, ok, vaya a tener 7 clases. Esto te da a ti la clase. Eso te indica a ti la clase. Pero tendrán amplitudes de 8. Eso a ti esto te da, esto de acá, a ti te entrega el valor de la amplitud. Y ahí, ¿cierto? Tú ordenas después y dices, perfecto. Aquí, ¿cierto? Yo voy a tener, ya,
Estas son, te fijas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas son las clases. Y adentro, ¿cierto? Tú tienes amplitudes de 8, porque del 1 al 9 es 8. Del 9 al 17 es 8. Del 17 al 25 es 8. Y ahí, ¿cierto? Tú vas viendo del 1 al 9, ¿cuántos valores se repitieron? 32. Y lo vas anotando. Del 9 al 17 se repitieron 11. Y lo vas anotando. Del 17 al 25 se repitieron 4. Y así, ¿cierto? Tú vas anotando y tienes lista tu tablita de frecuencia. Al tiro. ¿Ya? Con datos agrupados. Vale, vale. Con datos agrupados. Vale, vale. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es fundamental. Eso, ¿cierto? Te va a entrar a ti fundamental para encontrar tu tabla. ¿Ya? Entonces, ya si te fijas, ya. Ahora, ya, si se tiene una tabla, por ejemplo, acá hay un ejemplo, otro ejemplo. Ah, no, acá, perdón. Era este. Sí, me faltaba. Joaquín realiza una encuesta en su curso para saber cuántos hermanos tienen sus compañeros. La información que recogió fue la siguiente: 2, 3, 1, 5, 3, 0, 4, 4, 3. Entonces, si te fijas, ordenas. Ya ordenas. Ya ordenas. Ahora, si te fijas, ¿cierto? Acá son pocos datos. Entonces yo te digo, ¿para qué hacer una tabla de datos agrupados? Así una tabla sencilla de datos no agrupados, que es la que vamos a ver ahora. Los datos agrupados son cuando son muchos datos. En el anterior eran 50 datos. Ahí agrupáis, pues no vaya a estar haciendo una tabla infinita para acá. ¿Te das cuenta? Porque si te fijáis acá yo tengo, mira, mis rangos son el mayor. ¿Cuál es el número mayor acá? 5. ¿Sí o no? 5. Sí, Y el menor 0, o sea, tu rango es de 5. Se fijan en el ejercicio anterior, el rango era de 51. Entonces el rango es muy grande. Entonces ahí, ¿cierto? Tú hacías una tabla de datos agrupados. Acá es muy chico. Entonces tú hacías una tabla de datos no agrupados porque tú dices, ok, en el número 0, ¿cuántos van a haber? 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Luego el 1, el 2, 3, 4 y 5. Entonces vaya a tener solamente, vaya a tener esas clases nomás. ¿Para qué tanto? Entonces tú dices, ok, no voy a hacer, ¿cierto? La marca de clase y hago acá nomás. Entonces, eh, construye. Ah, ya. Esta ya había que hacerlo acá. ¿Cuántos niños? Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Había que hacerlo. Entonces, ¿qué haces tú, ¿cierto? Como te dije, ¿ya? Tú dices, perfecto. Colocas la marca clase, la clase que va a ser para el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tú dices la frecuencia va a ser. En el 0 habíamos dicho que había 1, 2, 3, 4 y 5. En el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 2 habíamos dicho que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 4, 1, 2, 1, 2, 2 nomás. En el 5, 1, 2 y 3. 3. 3. Entonces, ¿ya? Siempre es bueno colaborar la información, ¿ah? Por si acaso, porque a veces uno se marea. Luego, ¿cierto? faltan 3, profe. ¿Ah? Faltan 3. El 3, 0. Sí, no está. Ah, tenéis razón, po. El 2 era 8 entonces. Sí, el 2. El 2 era 8. Faltaba el 3, ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y el 4 cuánto era? 1, 2, 2, 2. 2. Y el 5 era 1, 2, 3. 3. 3. Ahí está. Me comí parece que me comí un 3. A ver. 1, 2, 3, 4. Ahí está 5. Y el 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. ¿Va? Puta, ahí donde uno se marea siempre. Ya, hagámoslo no. Hagámoslo no. Ya. 0. Tengo 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Ya. 0 tengo 5. 1 tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y uno más acá,
6. 6. 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 3 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tengo 1, 2, 2, 2. Y 5 tengo 1, 2, 3. Ahí sí. Entonces yo digo, ok, la frecuencia acumulada, ¿cuál va a ser? La acumulada, ¿cierto? Va a ser, partimos por el 5 y yo digo 5 más 6, 11. 11 más 8, 19. 19 más 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 más 2, 27. Y 27 más 3, 30. Si te fijas, este número no puede superar los 30 que están acá. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, ¿cierto? Ya hiciste una tabla, pero de frecuencia simple, que se llama tabla de frecuencia de datos no agrupados. ¿Ya? Que es como la que se muestra en este caso acá. La que estoy mostrando en este caso. Acá, ¿viste? Se tiene el peso de la niña de un curso séptimo básico. ¿Ya? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Entonces yo digo, ok, la frecuencia absoluta es 3, 4, 8, 7, 5, 3, 2 y la frecuencia acumulada va a ir sumando. No pueden superar la cantidad total, siempre. ¿Ya? Entonces, conclusión. Cuando hay muchos datos, tú haces una tabla de frecuencias con datos agrupados y si son pocos los datos, tú haces una tabla con frecuencias no agrupados, como esta. ¿Se dan cuenta? Como esta. ¿Ya? Entonces eso es cierto. Mira, por ejemplo, ¿cierto? Esto se lo voy a dar a ustedes. Construye una tabla de frecuencia acumulada para los datos del recuadro. ¿Te das cuenta? Punta Arenas, Coyhaique, ¿ya? Construye una tabla de frecuencias acumuladas para los datos del recuadro. Entonces tengo la temperatura seguramente. Arique, Calama, Curicó, ¿cierto? Coyhaique, Punta Arenas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Se dan cuenta que se repiten el 19, ¿ya? Aquí, ¿cierto? En este caso, uno puede colocar los que se repiten. Por ejemplo, mira, 19 se repite 1, 2, 3, 3, ¿cierto? Entonces tú colocas, ok, colocas acá. Iquique, lo puedes colocar así, mira, Iquique, eh, Concepción, ¿cierto? Y Antofagasta, ¿ok? Y colocáis, ¿cierto? Tu XI, ¿ya? ¿Qué es lo que es tu XI, ¿cierto? El 19. ¿Cuánto es tu frecuencia? 3. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? La frecuencia son los tres valores. Sí, por acá. La frecuencia es la cantidad de veces, po. La frecuencia es la cantidad. Claro. ¿Ya? Iquique, Calama y Antofagasta. Claro, claro, Sí, sí, se entiende. ¿ya? Entonces, tú tienes una tabla de frecuencia relativa y relativa porcentual también, po. La relativa se divide la frecuencia absoluta por el total de datos. Y la frecuencia relativa porcentual se multiplica por el tanto por ciento. Entonces, así tú tienes, ¿cierto? Tabulado, tú tienes tabulado, ¿cierto? El porcentín de lo que a ti te está dando. ¿Ya? El porcentín. ¿Ya? Denme un minuto, voy a tomar agua, chiquillos. Por favor, denme un minuto. Vengo al tiro, ¿ah? Ok. Oh. Como Chile, pues así, Ya, entonces, estábamos en esto entonces, ¿ok? Entonces, si te fijas, ya, acá, uno termina siendo un ejemplo. Tú tienes, ¿cierto? Una variable cualquiera, edad, frecuencia 4, o sea que se repitió
4 veces el 11, 8 veces el 12, 6 veces el 13, 4 veces el 14, 8 veces el 15, 10 veces el 16 y el total 40. Entonces, si tú vas acumulando, tú dices 4, partes del 4, 4 más 8, 12, 12 más 6, ¿cuánto es? 12 más 6, 18. muy bien. 18. 18 más 4, 22. muy bien. 22 más 8 30. 30. y 30 más 10. 40. 40. Ese 40 no puede superar ese 40 de ahí. ¿Estamos? Estamos. ¿Ya? Luego tú dices, la frecuencia relativa, tú dices que es la frecuencia FI partido por el total. El total es 40. Entonces tú dices 4, lo voy a hacer de otro color mejor. Tú dices verde. 4 partido en 40. 8 partido en 40. 6 partido en 40. 4 partido en 40. 8 partido en 40. Y finalmente 10 partido en 40. ¿Te fijas? Y esto, ¿cierto? Eso a ti, ¿cierto? Te va a dar ciertos valores decimales. ¿Ya? Ciertos valores decimales. ¿Ya? Que al sumarlo, ¿cierto? ¿Ya? Te va a dar un total de estos valores. Pero si yo quiero hacer ahora la frecuencia relativa acumulada, vais sumando nomás, po. 0,1 más 0,2, 0,3. Ya, mira, hagamos esto bien. 0,6 acá. 6 partido en 40. ¿Quién tiene calculadora? ¿Cuánto es 6 partido en 40? 6 partido en 40. 0,15. 0,15. 4 partido en 40. 0,10. 0,1. 8 partido en 40. 0,2. 0,2. Y 10 partido en 40. O 1 partido en 4, 0,25. Súmeme todo esto. 0,1, 0,2, 0,15, 0,1, 0,2, 0,25. ¿Cuánto da? La sumatoria, ¿cuánto da? 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 1,35. No. Suma bien. 0,1 más 0,2, 0,3. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. 1. 1. 2 más 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. No puede superar a 1. No puede superar a 1. Porque si no, ¿cierto? Tu dato estadístico está malo. Esa es la frecuencia relativa. Esa frecuencia no puede superar a 1. No puede superar a 1. ¿Ok? Y luego, ¿cierto? Si tú quieres hacer la relativa acumulada, vais sumando 0,1 más 0,2, 0,3. 0,3 más 0,15, dices tú. 0,3 más 0,15. 0,45. Luego 0,45 más 0,1. 0,55. Luego 0,55 más 0,2. ¿Cuánto da eso? 0,55. 0,75. Y luego 0,75 más 0,25. ¿Cuánto da? 1. No puede superar a 1. Entonces ahí, ¿cierto? Nos damos cuenta que vamos bien. Y ahora el porcentaje, esto es multiplicarlo por 100. 0,1 por 100, 10%. 0,2 por 100, 20%. 0,15 por 100, 15%. 0,1 por 100, 10%. 0,2 por 100, 20%. 0,25 por 100, 25%. Entonces, si yo sumo ahora todo esto, miran, 10 más 20 son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100. No puede superar el 100%. No puede superar. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esto, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar. ¿Ok? Comenzar a estudiar, que es lo básico de estadística. Tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, ya, como esta clase queda grabada, si ustedes se fijan, ya, si ustedes se fijan, yo ahora, ¿cierto? A ustedes les mandé
esta guía. ¿Ok? Clase 1, guías de física. Va. Ahí está. Yo le mandé esta guía. ¿Ya? Esa de acá. Perfecto. Entonces yo, esta guía, ¿cierto? ¿Ya? Esta guía, ¿ya? Está pensada en interpretación. Desde el punto de vista más básico hasta ir haciendo cierta interpretación estadística. Yo quiero que ustedes la puedan hacer. Si no saben algo, dejan el espacio en blanco y vamos a trabajar en esta guía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ¿cierto? Ustedes tienen que saber interpretar, mira, algo tan simple. A partir de una información dada de cada gráfico sobre la asistencia y no asistencia a una charla educacional, calcula y representa y responde las preguntas. ¿Qué gráfico representa a los estudiantes de primero y cuarto medio? Entonces ustedes dicen, ¿cómo se llama este gráfico? ¿Cómo creen que se llama este gráfico? Ese de ahí, ¿cómo se llama? ¿Y ese gráfico de ahí, cómo se llama? ¿Se acuerdan o no? Colegio, Ese es de barra, ¿no? barra, muy bien. Y el otro es como de porcentaje, ¿no? No, ese se llama torta o circular. Ah, ok. ¿Ok? Ya, entonces, esas cosas, ¿cierto? Que yo quiero que ustedes, es como una guía presto, se vayan recordando de algunas cosas, de algunas situaciones. ¿Ya? Vayan recordándose algunas situaciones de gráficos, ¿cierto? Que en el colegio hay que irse refrescando. Y después, ¿cierto? Ya un poco de porcentaje, porque es una guía, como les llama, ¿cierto? De apresto, ¿ya? Porque después de eso, ¿cierto? Eh, voy a prepararle una segunda guía que es de tabla de frecuencia, ¿ya? Una segunda guía que es de tabla de frecuencia. Entonces, esta guía, ¿cierto? Yo quiero que ustedes se la puedan estudiar, ¿ok? ¿Ya? Yo el próximo jueves, chiquillos, no voy a poder estar con ustedes, ¿ya? Pero les voy a mandar, ¿cierto? Una guía de tabla de frecuencia, ¿vale? Se la voy a mandar al WhatsApp para que ustedes, ¿cierto?, comiencen a indagar. Ahora, esto de acá, esto yo no se lo voy a evaluar, no se lo voy a preguntar en ninguna prueba, para nada, pero sí los dejo a conciencia porque, como les dije, es como una introducción, es como para ir refrescando conocimiento. ¿Ya? Yo voy a comenzar a evaluarlo lo que es tabla de frecuencia, pero acuérdense que yo les voy a hacer un trabajo de tabla de frecuencia más que una prueba, para que lo tengan presente. Entonces, el próximo jueves yo no voy a poder estar, pero sí el mismo jueves les voy a subir una guía de tabla de frecuencia para que ustedes, ¿cierto?, puedan, ¿cómo se llama? Puedan repasar, ¿cierto?, lo que acabamos de ver hoy día, el contenido. ¿Ya? Ok, profe. ¿Ya? Con respecto a la asistencia, acuérdense, Vale. con respecto a la asistencia, acuérdense que no se urjan porque yo lo estoy dejando presente. Vamos a ir piano a piano, ¿ya? Porque si yo, de verdad, yo profundizo esto, no es la idea, porque si profundizamos mucho de estadística, no les va a servir mucho. Yo prefiero ir con los conceptos precisos, concisos, y que les vaya bien, pues. Esa es la idea. ¿Vale? Ok, profe. Vale. Ya, yo voy a parar esto porque ahora seguía grabando. Ya, voy